Bienvenidos al video de esta semana. Vamos a estar trabajando resistencia eléctrica, que es uno de los componentes que estuvimos repasando la semana pasada. Recuerden que para armar un circuito, ¿sí? Para poder aprovechar la energía de la red en un domicilio o de una batería, yo necesito diseñar un circuito y armarlo. Para esto vamos a tener que tener algunos componentes básicos que son los que estuvimos repasando la semana anterior, como la batería, ¿sí? O fuente de electricidad, de donde va a salir la energía eléctrica, los conductores, que van a ser quienes van a distribuir esa energía por el circuito, las cargas, que son los componentes que utilizan esa energía eléctrica para transformarla en otro formato, como por ejemplo una plancha, que al enchufarla transforma la energía eléctrica en calor, o una lamparita que transforma esa energía en energía lumínica y calórica. Y finalmente las resistencias. Nosotros nos vamos a ocupar en esta clase principalmente de ellas. Hay una gran diferencia entre las cargas y las resistencias y tiene que ver con su objetivo. El objetivo de las cargas, como dije recién, es transformar la energía eléctrica en otro formato que nosotros podamos utilizar para realizar alguna tarea o acción que nos interese. Como por ejemplo, como decía recién, una batidora, ¿sí? Transforma la energía eléctrica en energía cinética para que se puedan mover las aspas de la misma y podamos hacer la acción de batir. En el caso de las resistencias, el objetivo va a tener que ver más que nada con una cuestión de seguridad del mismo circuito y los componentes que yo voy a conectar a él. Para entender qué es una resistencia, primero vamos a repasar dos conceptos, que son el concepto de conductor y el concepto de aislante. Un material conductor es aquel que tiene una facilidad para poder transportar los electrones a través de él, ¿sí? Es decir, que deja libremente el paso de la corriente eléctrica. Los electrones de ese material que forman a los átomos de ese material están débilmente agarrados al núcleo y por ende cuando nosotros iniciamos la corriente eléctrica en ellos, es fácil para ellos transportar los electrones de un átomo a otro. Es decir, que los electrones van rebotando de un átomo a otro de una manera muy sencilla y eso es lo que llamamos corriente eléctrica. En un aislante los electrones están muy agarrados al núcleo, muy atraídos y por ende es muy difícil retirarlos. Entonces, cuando yo quiera iniciar la circulación de una corriente eléctrica en ellos, los mismos no van a ir saltando de átomo a átomo, se van a quedar en el lugar y por ende podemos decir que ese material es un aislante porque sus electrones no tienen movilidad o no tienen la capacidad de trasladarse o de saltar átomo a átomo. Hay otros materiales que se llaman semiconductores, es decir, pueden conducir la electricidad, pero no tan bien como un conductor, ¿sí? Y tampoco de forma nula como un aislante. Están en el intermedio entre esos dos materiales. Un semiconductor, por ejemplo, es una resistencia. Dijimos que las resistencias se representaban con este símbolo, ténganlo en cuenta para después cuando expliquemos. Y lo que hace una resistencia es lo siguiente. Imaginemos que este es un conductor, que es un cable, ¿sí? Por ese conductor van a ir viajando un montón de electrones debido a la diferencia de potencial que había entre el polo negativo y el polo positivo de una batería. Recuerden que yo dije que los electrones salían del polo negativo y viajaban por el conductor para llegar al polo positivo. Esos electrones viajan por un cable que tiene una sección. Yo tengo que imaginar que la sección del cable es qué tan grueso es ese cable. Si yo esa sección la reduzco, ¿sí? La vuelvo más pequeña, van a poder viajar menos electrones. Y eso es justamente lo que hace una resistencia. Cuando yo conecto una resistencia en un conductor, lo que estoy haciendo es una reducción de la sección, lo que hace que el caudal de electrones que viajaba por ese cable se vea reducido y viaje a través de él menos corriente o menos intensidad de corriente. ¿Por qué esto es importante? ¿O cuál es la utilidad o para qué sirve? Muchas veces cuando nosotros armamos un circuito, ¿sí? Por ejemplo en una placa de una computadora, no todos los componentes de la computadora van a trabajar con la misma cantidad de corriente. Entonces yo voy a utilizar resistencias para que esos valores de corriente en algunos sectores puedan ser más bajos y esos componentes no se quemen o no entren en un cortocircuito, ¿sí? Dañando quizás por ahí ese componente solo o toda la placa. Entonces, repito, las resistencias se utilizan para reducir la sección del conductor y que la corriente sea menor, ¿sí? Bien, esta resistencia tiene una unidad de medida, como todas las variables físicas. En este caso la resistencia se mide en una unidad que se llama ohms, en honor a quien descubrió esta variable física, y se representa con la letra omega, ¿sí? Que es esta letra que yo dibujé acá, que
que seguramente la habrán visto. Se usa, por ejemplo, en algunos videojuegos. En God of War está este símbolo generalmente en las tapas y en las carátulas. Es una letra griega, ¿sí? Omega. Lo interesante de la resistencia es que nos permite a nosotros entender un concepto de física que es muy importante y también de matemática, que es algo que se llama variables inversamente proporcionales. ¿Qué es una variable inversamente proporcional? ¿Sí? ¿O qué son variables inversamente proporcionales? Son variables que tienen una relación inversa, bien como dice la palabra. Cuando una de las dos aumente su valor numérico, la otra va a tender a disminuirlo. En este caso, cuando yo aumente el valor de la resistencia, es decir, cuanto más ohms tenga esta resistencia, menos corriente va a dejar pasar. En un conductor, por ejemplo, en un buen conductor como el cobre, hay 0 ohms. ¿Por qué? Porque deja pasar toda la corriente. En un aislante hay infinitos ohms. ¿Por qué? Porque no deja pasar nada. En una resistencia hay un valor distinto a 0 y un valor distinto a infinito. Y cuanto más alto sea ese valor, menos corriente va a dejar pasar. ¿Sí? Y cuanto más alto sea, más parecido a un aislante va a ser. ¿Sí? Estas resistencias, al igual que cualquier carga, se pueden conectar en serie, como estuvimos trabajando la semana pasada, y también en paralelo. Lo que vamos a ver nosotros ahora, también como repaso, ya que se ve en segundo año, es cómo podemos calcular la resistencia total de un circuito y qué interpretación le podemos dar a este resultado. ¿Sí? Bien, vamos a tomar algunos valores arbitrarios que yo solamente voy a poner para que podamos realizar los ejemplos. Vamos a elegir 3 valores bien sencillos. La resistencia número 1 o R1 va a tener un valor de 1 ohm. La resistencia número 2 o R2 vamos a ponerle un valor de 2 ohms. Y a la resistencia 3 o R3 vamos a ponerle un valor de 5 ohms. Supongamos que yo quiero saber cuál es la resistencia total que se ofrece en el primer circuito, en este que dibujé acá, que está en serie. Ojo que algunos tuvieron algunos errores con esta tarea. Recuerden que en un circuito en serie las cargas están una a continuación de la otra en forma de secuencial. Para poder saber cuál es la resistencia total en un circuito en serie, lo que voy a tener que hacer simplemente es sumar. ¿Sí? RT o resistencia total va a ser igual a la resistencia número 1 más la resistencia número 2 más la resistencia número 3. Simplemente tengo que reemplazar 1 ohm más 2 ohms más 5 ohms y sumar. Obviamente esto va a dar 8 ohms, que es el resultado o la resistencia total que ofrecen estas 3 resistencias individuales al paso de la corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, en vez de poner estas 3 resistencias de 1, de 2 y de 5 ohms, pusiera solamente una resistencia con el valor de 8 ohms, la corriente que va a circular en el circuito reducido va a ser la misma que va a circular en este, ¿sí? Porque el valor de RT es el mismo. Bien, una cosa más. Cuando tengamos que resolver los ejercicios, tengo que tener en cuenta que siempre debo escribir las unidades, ¿sí? Porque seguramente muchos me van a poner 1 más 2 más 5. No. ¿Qué? 1 ohms, 2 ohms, 5 ohms. Eso es muy importante en física porque a veces las unidades no son las mismas y si yo no las escribo no me voy a dar cuenta y no puedo sumar. Por ejemplo, en resistencia existe el valor de kilo ohm. Yo no puedo sumar ohms más kilo ohm. Es como sumar gramos más kilogramos. Entonces debo escribir las unidades para no cometer este tipo de errores. Eso simplemente es lo que tengo que hacer para averiguar la resistencia total en el circuito en serie. Para averiguar RT en el circuito paralelo, la cosa va a ser un poquito más compleja, pero no va a ofrecer una gran dificultad, ¿sí? En los circuitos en paralelo voy a tener que hacer la cuenta inversa. Ustedes piensen que si yo antes estaba sumando R1 más R2 más R3, debajo de cada término hay un 1 que yo no escribo. ¿Sí? Como el circuito paralelo es la inversa al circuito en serie, lo que se hace es dar vuelta a esta fracción y me va a quedar el 1 arriba y la resistencia en la parte inferior. O sea que la fórmula para poder averiguar cuánto vale la resistencia total en un circuito en paralelo va a tener este formato. Siempre va a ser así.
Es decir, que si en este circuito hubiera más resistencias, lo único que yo debería hacer es seguir agregando la fracción correspondiente a cada resistencia que yo agregue. Es decir, que si acá hubiera una resistencia R4, me quedaría 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Todo debajo del 1 que está en la parte superior. ¿Cómo resuelvo esto? Reemplazo, entonces digo 1 sobre el valor de R1, 1 ohm. 1 sobre el valor de R2, 2 ohms. 1 sobre el valor de R3, 5 ohms. Primero resuelvo la parte inferior, me va a quedar 1 sobre 1, 1. 1 sobre 2, 0,5. Y 1 sobre 5, 0,2. Sumo y me va a quedar 1 más 0,5 más 0,2, 1,7 ohms. Y acá tienen dos opciones. O resuelven, ¿sí?, para expresar este resultado en forma decimal, o lo dejan en forma de fracción. Es lo mismo, ¿sí? Ustedes piensen que aproximadamente estamos haciendo 1 dividido 2 casi. Entonces esto me va a dar algo como 0,6, 0,60 y pico. Fíjense que el resultado que me dio a mí en serie fue de 8 ohms. Y el resultado que me dio en paralelo, como dije recién, es alrededor de 0,6 ohms. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Que si yo tengo tres resistencias con el mismo valor y armo esas resistencias en serie o en paralelo, la resistencia total que ofrezcan las mismas no va a ser la misma, o que ofrecen las mismas no va a ser igual. En serie van a ofrecer una resistencia mayor, ¿sí? Van a ofrecer la resistencia total que ellas tienen, ¿sí? Y en cambio en paralelo ese valor de resistencia va a disminuir. Entonces esto me va a permitir a mí jugar con las resistencias que yo tenga para armar el circuito, y en función de lo que yo necesite, si quiero dejar pasar más corriente, voy a tratar de armar el circuito en forma paralela, y si quiero dejar pasar menos corriente, voy a tender a armarlo en serie, ¿sí? Después las diferencias son las mismas que trabajamos la clase pasada. Las cargas en el circuito paralelo son independientes, ¿sí? Obtienen menos energía porque la corriente se va a dividir, y en el circuito en serie la corriente va a ser la misma para todas las cargas y las cargas van a ser dependientes unas de las otras. Por ahora nos vamos a detener en esta parte, ¿sí? La clase que viene vamos a hacer unos circuitos un poco más complejos de carácter mixto, en donde voy a tener que mezclar un poquito la forma de resolución del circuito en serie y del circuito en paralelo. Recuerden, como dije recién, que en el circuito en serie simplemente hay que sumar, y en el circuito paralelo voy a tener que armar siempre esta estructura. Lo único que va a cambiar es la cantidad de resistencias o de fracciones que yo ponga en la parte inferior, ¿sí? Bien, hasta acá nos vamos a detener. Los ejercicios de esta semana van a ser obligatorios con fecha de entrega para la próxima semana. Eso va a estar todo aclarado en el posteo de Facebook, así que nada más por ahora. Muchas gracias.